Bien, y vamos ahora a abordar un tema internacional a propósito de que Rusia ya inició este jueves una serie de ejercicios militares en territorio bielorruso, en medio de las crecientes tensiones en la frontera con Ucrania. Vamos a analizar el conflicto que se está viviendo en Europa y estamos aquí en el estudio con la académica de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencia Política, Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí de nuevo. Sí, ahora hablando de lo que está pasando, comencemos de atrás para adelante, como lo decíamos antes de la entrevista, de lo que pasa hoy con este movimiento de tropas que leíamos. Esto no había ocurrido desde que comienza la Guerra Fría. ¿Qué está pasando hoy, jueves, ahí en esa zona del mundo? Lo que hoy día ha comenzado es un ejercicio militar entre Bielorrusia y Rusia, es decir, el régimen de Putin con Lukashenko, que recordemos que ya Lukashenko ha tenido problemas al interior con protestas, con la deslegitimación de su régimen y que es apoyado por Rusia. Y empezaron estas operaciones militares que en realidad son ejercicios que ellos están realizando pensando en una acción rápida en una eventualidad, ellos dicen, de actos terroristas o de ataques de un tercero, y que ya habían partido en el mes de enero, pero que ahora las han reforzado estos días y que obviamente pone en más tensión y más nerviosos a Ucrania y a los occidentales. Se habla de este conflicto armado que cada vez más se acerca con una escalada diplomática para, valga la redundancia, desescalar la otra, ¿no? Pero ¿qué tanto tiempo ha ganado, por ejemplo, líderes europeos como Emmanuel Macron, que ha sido bien protagónico con las visitas que ha tenido, las reuniones que ha sostenido con ambos líderes de Ucrania y Rusia? ¿Cómo se juega en un conflicto armado real en un corto plazo, Paulina? A ver, lo que está ocurriendo este último tiempo yo creo que es una muestra de dientes, son estrategias que están utilizando tanto Putin, por un lado, como el bloque occidental, fundamentalmente la OTAN, los países de la Unión Europea, y en el medio obviamente se encuentra Ucrania, y que están tratando de como de medir fuerzas y hasta dónde pueden llegar. Yo veo difícil, salvo que haya algún accidente que desencadene una intervención militar por parte de Rusia. Yo lo veo difícil porque Rusia tiene mucho que perder en una guerra en Ucrania, fundamentalmente también porque la situación económica de Rusia es muy mala, la COVID les ha afectado muchísimo también. Por otro lado, ya sabemos todo lo que significa las protestas internas que tiene Putin, lo que ha pasado con Navalny, o sea, tiene también en el interior de Rusia una situación bastante complicada. Entonces, una guerra en el exterior, la verdad que hoy día no veo que le traiga un beneficio mayor, sino que al contrario. Al contrario, ¿y de qué le sirve mostrar los dientes, como tú muy bien lo graficabas, a Vladimir Putin? Primero, a nivel interno le trae réditos. Siempre un enemigo en el exterior te trae réditos en el interior, te muestra poderoso, te muestra que te estás enfrentando justamente a la OTAN y a Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque Ucrania, lo que no quiere Putin por ningún motivo es que pase a ser parte de la OTAN ni que sea parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Ucrania es una ex república soviética, pero siempre tuvo un estatuto particular. Desde el año 53, el mismo Stalin le dio autonomía, una cierta autonomía a Ucrania, así como también a Bielorrusia. Y es importante desde el punto de vista geopolítico. De hecho, Ucrania significa región fronteriza. Está en la frontera de Rusia y por otro lado los países que formaban parte de la órbita soviética, que hoy día son parte de la Unión Europea y son parte de la OTAN, como el caso de Polonia, el caso de Bulgaria, el caso de Rumania, los países bálticos que están más en el norte. Toda esa zona estratégicamente importante. Ucrania es importante además porque fue el lugar militar que también tenía Rusia o la Unión Soviética desde el punto de vista naval. Tenía Crimea, Sebastopol, ahí están las, la fuerza marítima rusa está ahí, por eso se anexó Crimea el año 2014. Por otro lado, el gas. El gas pasa, lo que exporta Rusia hacia Europa, con el gasoducto Nord Stream 1, pasa por Crimea, pasa por Ucrania, y además fue la fuerza nuclear, porque ahí está justamente Chernobyl, ahí están justamente donde estaban haciendo ahora los ejercicios militares. Desde Ucrania, ¿no? Esa es la parte de Bielorrusia. ¿Y por qué elegir esa zona
que tiene, porque me imagino que en relaciones exteriores todo tiene un simbolismo, ¿no? Como en política exterior. Es súper importante porque, por ejemplo, para Europa, Alemania en particular, pero no solo, también Italia, Austria y otros países, pero Alemania en particular, en este contexto de crisis energética, donde han subido 10 veces el valor del petróleo, de la luz, es un tema, la inflación también en Europa, resulta que la mayor cantidad de gas natural que importa Alemania, el 55% lo trae desde Rusia. Y eso se trae fundamentalmente a través del Nord Stream 1, que es el que pasa por Ucrania, y que para la guerra del 2014 en un momento se cortó ese paso. Y hubo un impacto energético inmediatamente en el caso de Alemania. Alemania necesita el gas, porque además Angela Merkel recuerda que decidió en un momento cerrar las centrales nucleares como fuente de energía. Entonces necesita absolutamente energía. Y las energías renovables obviamente son más a largo plazo, requieren inversión, y en eso está trabajando la Unión Europea desde hace un tiempo, pero eso no va a ser inmediato. Entonces lo que se creó fue el proyecto, se llega al acuerdo hace décadas, el proyecto del Nord Stream 2, que es un gasoducto que no pasa por Ucrania, sino que al contrario, bordea Ucrania y llega directo desde Rusia a Alemania con el gas. Y esta apuesta ya terminó, o sea, se gastaron millones y millones y millones de euros en la construcción, pero todavía no se pone en marcha. Y Estados Unidos está en contra de ese gasoducto y otros países también, porque en el fondo generan dependencia de un país tan importante de Europa, de Rusia. Y por eso que en la entrevista que tuvieron hace 2 días atrás, sí, el canciller Olaf Scholz con Biden, en un momento le preguntan qué pasaría, una periodista le pregunta a Biden qué pasa si hay una invasión de Rusia a Ucrania. Él dice el proyecto Nord Stream 2 se termina. Y queda ahí como... Entonces le dicen, pero ¿cómo si eso está en Alemania? Y contesta el presidente de los Estados Unidos. Dice, se hará, lo haremos. Entonces el mensaje es bien claro, o sea, hasta qué punto la soberanía alemana está en el fondo influenciada por Estados Unidos. Y por otro lado, el propio gobierno de Scholz, que lleva solo 2 meses en el poder, está dividido porque los verdes quieren algo mucho más duro en contra de Putin, y por otro lado los socialdemócratas con los liberales quieren no ser tan duros porque necesitan este gas, porque lo necesitan la energía para su propio desarrollo, las empresas, etc. O sea, cuando uno se pregunta la importancia de Ucrania, ahí está, y la has explicado, porque uno se podría decir, ¿por qué una potencia como Rusia, con toda la importancia, más allá de los problemas que tenga por pandemia, por otros temas internos, externos también, pero ¿por qué un país tan poderoso podría ir a invadir a Ucrania, que es, o parece ser por lo menos con menos poder, con la historia ahí y el recorrido que has hecho tú, que podría ganar Vladimir Putin en este caso con eso? Ahí está la explicación relativamente para Vladimir Putin. Es geopolítica, es militar, interesada, es histórica, sí. La verdad es que tiene todos los elementos y ha sido tradicionalmente, como dice su nombre, una región fronteriza, sí, en la cual se mezclan los intereses tanto del este como del occidente. Los líderes políticos de Europa, por ejemplo, Emmanuel Macron, que ha sido una figura para hablar de él, para él se ha querido lucir. Hay elecciones en Francia próximamente, pero hablábamos con Jacinta Molina hace algunos días, que tenía que ver, nuestra periodista de Internacional, que, claro, explicaba también muy bien que la figura de Angela Merkel dejó un vacío, que ahí Emmanuel Macron ha querido tomarlo. ¿Es así? ¿Cómo se va perfilando el presidente de Francia en este contexto, que además va y se reúne con ambos líderes de Rusia y de Ucrania? A ver, ahí hay 2 cosas. Por un lado, la situación interna de Alemania. Se trata de un nuevo gobierno, solo lleva 2 meses, pero en el fondo lo que está haciendo Scholz es lo mismo que hacía Angela Merkel. Es lo mismo. Esperar, no tomar decisiones apresuradas, no tener el alto perfil. Angela Merkel nunca tenía el alto perfil. Ella esperaba, y de hecho se le criticaba por eso. Scholz estaba haciendo lo mismo, al punto que en Alemania se empiezan a preguntar dónde está Scholz. Nosotros nos preguntamos dónde está otra persona, bueno, allá se preguntaban dónde está Scholz. Y ahí viene la entrevista con Biden en la Casa Blanca. Y ahí él decide por primera vez,
en este periodo, digamos, en estas últimas décadas en Alemania, en que un canciller da una entrevista en inglés, totalmente en inglés, a la prensa extranjera. Entonces ahí donde Scholz saca la voz. Pero haciendo lo mismo que hacía Angela Merkel, esperar para ver qué decisión tomar. Y por otro lado nos encontramos con un perfil muy distinto, que es el de Emmanuel Macron, donde él siempre ha tratado de ser protagonista, siempre ha tratado de impulsar. No solo ahora, ¿no? No solo ahora. Lo que pasa que ahora. Pero ahora lo está haciendo porque hay elecciones en abril, son las elecciones presidenciales, él va a la reelección y donde se encuentra que en las encuestas va primero, pero muy cerca de, digamos, la suma entre Marine Le Pen, que es del Frente, bueno, hoy día ya no se llama Frente Nacional, se llama Rassemblement National, pero además apareció otra figura que se llama Eric Zemmour, que también representa esta derecha populista radical, como es Marine Le Pen, y entre ambos ya suman un 24 o 25% en la encuesta, y Emmanuel Macron un 26%. Entonces, él se la está jugando también por el liderazgo interno. Exacto. Ahora, se arriesgó, porque esta imagen de la mesa larga, donde cada uno estaba en los extremos entre Putin y Emmanuel Macron, cuando días antes Putin estuvo en una mesa muy cercano, como estamos nosotras ahora, con el presidente Fernández. Solo un paréntesis, lo de la mesa fue gráfico, fue propósito, pero ¿por qué? Porque quiso demostrar Putin que es un maestro en esto, sí. O sea, acuérdate, hace años atrás puso un perro, me acuerdo. Su perro, en una reunión con Angela Merkel, sabiendo que ella le tiene fobia a los perros porque la mordieron, entonces mostrándole, ya mandando mensajes. Estos son mensajes en política. ¿Cuál fue el mensaje? Nadie fue a recibir oficialmente a Macron al aeropuerto. Y cuando llega a esta sala en el Kremlin, se encuentra con esta tremenda mesa. Y luego desestima el encuentro que había tenido. Y luego Emmanuel Macron trató de salvar esta situación, porque vimos los memes del Balancini, de una serie de cosas. Bueno, y él dice, no, si llegamos a acuerdo, y rápidamente le dicen que no hay tales acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Europa, la verdad es que no es mi contraparte. ¿Quién es mi contraparte? Es Biden, es Estados Unidos. Yo le hablo directo a Estados Unidos. Eso es lo que es el mensaje que está dando Putin. Hoy día aparece en la prensa que Putin le mandó una carta a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. O sea, como ignorando a la Unión Europea como tal. Y la respuesta fue del alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, quien contesta en nombre de los 27. Como diciéndole, nosotros somos 27, somos uno solo y no 27 separados. Porque una de las estrategias que ha tenido durante mucho tiempo Putin ha sido dividir y debilitar la integración europea. Y esta es otra forma que está tratando de lograrlo. Entonces, hay mucho en juego y hay mucho, en Putin siempre hay que mirar las señales, los mensajes, y esta mesa era una señal, por mucho que después Macron trató de sacar una foto por atrás que no se veían tan aparte, pero la verdad es que la mesa era inmensa. Igual. Pero esto no es humillar también a un líder europeo. Absolutamente, sí. Absolutamente, y ha sido criticado también Emmanuel Macron. Porque eso le resta a Emmanuel Macron también en la interna, ¿no? No eres tan líder como quisieras a lo mejor parecer. Es justamente lo que yo te decía, la derecha populista radical, sobre todo Marine Le Pen y Eric Zemmour, es lo que han, bueno, y Mélenchon también de la parte más de izquierda, están tratando de mostrar en Francia que miren, nuestro líder al final lo terminan humillando. Sí. Pero la misma mesa la había ocupado Putin con Víctor Orbán de Hungría días atrás. Y resulta que se junta con el presidente Alberto Fernández y la mesa era mucho más chica. O sea, la diplomacia de mesas son mensajes en política internacional. Es más importante. Y de Ucrania, ya para terminar, Paulina, ¿cuál es porque aquí se habla de todos los líderes, pero de Ucrania bien como va de bajo perfil, ¿no? A ver, Ucrania tiene a su líder, a su presidente que fue elegido democráticamente, que es bastante cuestionado, que es Zelensky, pero el problema que tiene Ucrania, que viene del Euromaidán del 2014 y de antes, es que tiene una zona que se llama Donbass, y en esa zona hay dos repúblicas autoproclamadas, son las repúblicas populares autoproclamadas independientes, que es la de Luhansk y Donetsk. Y en ese lugar ellos no reconocen al gobierno de Zelensky, sino que ellos son prorrusos. Por lo tanto, hay más de 14.000 muertos
en ese conflicto interno, que la prensa no lo aborda mucho, y que está justo en la frontera con Rusia. Pero ni siquiera Rusia los reconoce como repúblicas independientes. Pero esa es la zona más complicada que tiene Ucrania, porque tiene esos rebeldes, y por otro lado tiene el resto de Ucrania, que además para ellos Crimea sigue siendo parte de su territorio, y sin embargo en la práctica es territorio hoy día de la Federación Rusa. Entonces está recibiendo ayuda por parte de Occidente, pero aquí las víctimas principales son los de Ucrania. Increíble y muy interesante por lo demás. Paulina Astroza, muchas gracias por haber venido acá al estudio a conversar con nosotros. No, gracias a ti. Nos vemos.